¿Luchas para mantener la pasión por Dios cuando enfrentas las tormentas y reveses? Nuestro invitado te dará ánimos para ayudarte a vivir por fe, pasar por el sufrimiento y fortalecer tu espíritu, no importa lo que la vida te depare. A través de su libro Enciende el Fuego. Y antes de iniciar, me acompaña en el programa alguien que ha pasado por cosas en su vida, Ana Sí, Kendall. todos enfrentamos varios fuegos. Y pienso en la canción de Andrae Crouch, Through It All. Aprendimos a confiar en Jesús, aprendimos a confiar en Dios. Sí, Dorothy Newton, ¿cómo Estoy estás? bien, bien. Algunos todavía están en medio de Ah, la prueba, sí, ¿cierto? Hoy vamos a sí, ministrarlas. sí, y es muy importante porque Dios es el ancla y tenemos que darnos cuenta y entender que Él es el ancla y que no somos lo que pensamos que somos en medio de nuestro dolor. Y me refiero a veces es muy pesado y puede opacarlo, pero piénsalo, no somos lo que pensamos que somos en medio de todo. No, porque Dios siempre prevalecerá, está Es ahí. Dios quien vive dentro de nosotros, Así es, ¿cierto? Y Él así es. será nuestra fuerza en la debilidad, Así es, Sí. sí, ¿cierto? así es. Rachel Ann Brown, ¿cómo estás? Estoy bien. Escucha, Yuda recién aprendió de Sadrach, Mesach y Espera, Abednego. nadie sabe quién es Mi Judah. hijo de 4 años y siempre dice, ¿cómo se llama el rey? Otra vez, digo, es muy difícil, el rey Nabucodonosor. Ese es. Hemos hablado de esa historia, pero de verdad somos refinados en el fuego. No se oye bien en un sermón, pero Dios puede enseñarnos cosas en las dificultades que Así enfrentamos es. y es bueno tener esa perspectiva. De verdad lo es. Y Rebecca Lamwise, bienvenida. Sadrach, Mesach y Abednego no evitaron el fuego. No, no lo hicieron, De así hecho, es. los pusieron en medio del fuego y en general no nos gusta estar en medio del fuego, ¿no es así? Sí, y es importante, nosotros como creyentes debemos replantear cómo pensamos y entender que los problemas y las pruebas, la Biblia dice, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en pruebas, porque las pruebas nos dan paciencia, mejoran nuestro carácter, así que las pruebas nos fortalecen como creyentes y no podríamos sobrellevar y hacer lo que Dios nos llamó a hacer si no pasáramos primero por el fuego de la prueba. Es Sí, y no es cierto. fácil de predicar, ¿cierto, Cindy Murdoch? No, es correcto. Y pensaba en que muchas personas se preguntan por qué le pasan cosas malas a las personas buenas. Y creo que hoy será un tema que tal vez ayude a algunas personas con eso. A veces olvidamos que vivimos en un mundo caído Así Sí. es. y Ujú. sujetos al tiempo, Sí. y que hay vida más allá de esta vida, pero la Biblia dice claramente que, bueno, sufriremos persecución a veces, pasaremos por pruebas, tendremos que soportar cosas, pero cuando conocemos a Jesús, entendemos que estará con nosotros en todo y lo que sea que debamos enfrentar. No lo haremos solos, no tienes que hacerlo solo. Quédate ahí. Aquellos que oyeron que dije, oh, vamos a animar a los que pasan por cosas, y eres tú y tienes tu taza de café y te sentarás ahora a escuchar, porque esto te bendecirá. Hoy es autor, conferencista y pastor principal en Hungry Gen Church. Bienvenido, Vlad Savchuk. Sí. Bienvenido. Hola, Hola. gracias. Hola. ¿Qué clase de nombre es Vlad Savchuk? Vladimir significa gobernante o dominador, pero me encanta más gobernante que dominador, llamado a Sí. reinar en Cristo a través de Jesús. Así Sí. es, Sí. Muy eso bien. es cierto. ¿Te has sentido naufragar por desafíos inesperados o temporadas de pruebas? Bueno, Vlad vino a enseñarnos a tener fuego duradero en nosotros y encontrar gozo y pasión aún en las pruebas más duras. Y todos hemos pasado por eso. ¿Qué te inspiró a escribir el libro, Vlad? Fue la historia de Pablo, la que vi que resuena en la vida de mucha gente, porque todos compartimos el sufrimiento, las tormentas, naufragios, y creo que todos tienen lluvia en su vida, o hay problemas que usamos como excusa para decir, oye, no puedo buscar a Jesús porque tengo este y este problema en lo que estoy trabajando. Y está la idea de que nos encendemos por Dios y te apagas en 3 semanas. O vas a un campamento, avivamiento, te dan profecía, estás avivado y dices, vaya, pensé que iba a durar y luego no dura. Y luego otra parte que vi y todo en una sola historia, que cuando la gente se pone seria con Dios, parece que llega el infierno. ¿Y Es qué es lo que haces? cierto. Sí, y escucha, hablaste del hecho de que cuando aceptaste el llamado al ministerio, trabajaste en algunos de tus desafíos, inseguridades y demás, y llegaste a un punto
en el que Dios abrió puertas sobrenaturalmente, pero tuviste ciertos ataques. Y pudiste caer, renunciar y salir del ministerio, pero no lo hiciste. ¿Por qué seguiste adelante? Creo que todos debemos tomar la decisión de que seguimos a Jesús y seguimos a Dios. Dios no es un medio para un fin, y ese fin sea el éxito, realización en el ministerio, incluso el llamado de Dios. Dios es la meta. Así que para mí, cuando las promesas de Dios parecían tardar y cuando llegaban los desafíos, en lugar de usar a Dios para lograr ciertas cosas, creo que así es como mucha gente empieza. Las intenciones se purifican por el sufrimiento, demoras y dificultades, y Dios es la meta valiosa. Y todo lo demás es un medio para esa meta. Así que sirvo a Jesús, sirvo a su propósito, y si eso significa lo que hago ahora, o si un día significa que no estaré haciéndolo, pero cumpliré aquello, si me encierran en la cárcel por la causa de Cristo por el resto de mi vida, estaré sirviéndole ahí, a Él. En última instancia, tenemos que agradarle a Ujú. Él. Es cierto. Háblanos un poco sobre, si pudiéramos regresar un poco, ah, ¿por qué la rendición de cuentas es importante, aun cuando pasas fuegos? Y para quienes nos ven que estén yendo a una iglesia local, necesitamos congregarnos en la iglesia local. Es importante tener un pastor, es importante tener personas en tu vida en quienes confíes para rendir cuentas y que conozcan al Señor. ¿Qué tan importante es para que crezcamos en todo lo que Dios tiene para nosotros? Bueno, creo que primero que la iglesia es una asamblea. Y cuando esto fue popular en los días del COVID, yo soy la iglesia, lo vi en camisetas, yo soy la iglesia, y teológicamente es incorrecto, porque eres una asamblea y no eres la iglesia, todos somos la iglesia. Así que no puedo ir por ahí diciendo, yo soy la iglesia, no soy la iglesia, soy parte de la iglesia. Y Sí. cuando no lo reconoces, no eres parte de la iglesia, no eres parte del cuerpo de Cristo, no experimentarás crecimiento, no vivirás ciertas cosas en tu vida que el Señor solo puede tratarlas en cercanía y comunidad. El hierro afila el hierro, Es pero el cierto. hierro solo afila el hierro en cercanía y tiene que haber fricción. Y lo que muchos hacemos cuando estamos en una comunidad, la razón de huir de la responsabilidad es porque en el momento en que hay cercanía, saltan Ujú. chispas. Es verdad. Así que hay fricciones, y cuando hay fricciones, tenemos una palabra del Señor. Aquí no me alimentan. Tengo que buscar otro lugar, pero en realidad Dios está trabajando y nos moldea y tenemos que permanecer hasta que las partes ásperas sean removidas y Dios nos transforme a la imagen de su Hijo. Seguramente conoces personas que van de iglesia en iglesia y si alguien está en desacuerdo con ellos o su teología no coincide con algo que ellos creen que es correcto, incluso un pastor, y ningún pastor tiene la razón el cien por Del ciento tiempo, del así Así tiempo. es. es. Así que no debes correr cada vez que el pastor dice algo con lo que no están de Ujú. acuerdo. ¿Qué tan importante fue para ti tener esa cobertura? Háblanos un poco sobre eso, sobre todo para esta generación. Para mí, cuando me apasioné por Dios, a los 16 años recibí mi llamado. Después de 6 meses, estaba agotado. Tenía 16 años y estaba agotado. Recuerdo que tuve una conversación con mi tío en el sofá de su sala y le dije, ya no puedo hacerlo. Estoy cansado, estoy agotado y no siento a Dios. Ya no siento que me haya llamado. Él me sentó, me abrazó y dijo, la vida no es una carrera de velocidad, es una maratón. Dijo, Sí, no es se olvidó de cierto. ti. Dijo, ahora estás viendo toda la vida desde un solo incidente. Y dijo, hay muchas piezas, como cuando haces un pastel. Si metes el dedo en un ingrediente y luego concluyes que así sabrá el pastel, Así es. dirás, metí el dedo en bicarbonato de sodio, significa que el pastel estará amargo, pero en realidad no puedes juzgarlo basándote en un Es ingrediente. Y mi cierto. tío, y creo que es lo que hacen los mentores, te ayudan a ver de la perspectiva de Dios, a salir de los sentimientos en los que estás y muchas veces te protegen de muchos errores. Así que de verdad diría que eso se volvió fortaleza para mí. Gané sabiduría de su sabiduría. Sí. Gané protección cuando, por ejemplo, cuando era joven, quería casarme a los 17. Y fui con mi tío y le dije, creo que encontré mi costilla. Y Eso me encantó. en lugar de decir quién, dijo, ¿estás loco? Dije, no preguntaste quién es. Y dijo, no es necesario, eres muy joven, no estás listo. Y cuando mencioné quién, dijo, el diablo es un mentiroso. Dijo, eso no Oh, pasará, ella no es para ti. Y recuerdo que pensé, vaya, wow. este hombre nunca me dejará casarme porque confiaba en mi tío, confiaba en su sabiduría. Y luego, 5 años después, cuando vi
donde habría terminado mi vida, le Sí. agradecí a Dios que me Sí. protegió de esa Sí. locura. Ujú. Pero estaba tan enamorado y tan ciego por mis sentimientos que él vio todo a través de todo eso. Así que creo que los jóvenes pierden la oportunidad de tener acceso a sabiduría más allá de su edad, de tener acceso a protección divina, guía y corrección, lo que necesitamos en nuestra vida. Debemos tener en nuestra vida a quien someternos, personas para rendirles cuentas y gente donde estemos plantados en una iglesia local. ¿Hubo un momento en que no quisieras someterte a tu Sí, tío? cada semana. Eh, Pero tú confiabas en su amor Cada por ti. semana. Y Sí, cuando fue lo eso. hiciste, ¿qué pasó? Sí, y yo, una cosa es que no lo expresaba. Cuando luchaba con algo, mis padres me enseñaron bien, no se discute con los adultos así. Así que lo guardaba aquí y luego se lo llevaba al Señor. Y algo que me mantenía sometido es que sabía, sin la menor duda, que Él de verdad me amaba, que se Amén. preocupaba, y sus correcciones, aunque algunas eran sus preferencias, aún así, sabía sin la menor duda que Él Sí. se preocupaba, quería lo mejor para mí, y eso me permitió Sí. confiar en Él, aun si no le veía el sentido o no estaba de acuerdo. Y Dios empezó a usarte sobrenaturalmente. Ujú. Y me encanta la historia que cuentas sobre cómo Él amplió tu plataforma y en un campamento Juvenil. juvenil la gente fue sanada, aún el líder juvenil, ¿cierto? Ujú. Y tienes que contar la historia porque es muy poderosa, porque no habrías escrito este libro si no hubieras sido fiel en esa prueba de tu vida. De hecho, en nuestro ministerio juvenil, porque fui pastor de jóvenes 14 años, no había avance. Tenía éxito fuera de nuestra iglesia, pero en nuestra iglesia no experimentaba el avance. Estuvimos estancados 10 años. Y creo que eso también fue un punto de inflexión donde las cosas se liberaron, donde poco a poco nuestro grupo de jóvenes superamos en tamaño a la iglesia 4 veces. Y luego el pastor fue y dijo, quiero que dejes el ministerio de jóvenes. Lo tomé como una ofensa porque pensé, lo he hecho por 14 años. Finalmente logré un avance y dijo, encárgate de la iglesia. Y dije, pero no hay nadie en la iglesia. Dije, es un castigo. Por lo general te promueven y yo era castigado para dirigir la iglesia. No quiero dirigirla, quiero dirigir un grupo de jóvenes por el resto de mi vida. Y dijo, no se trata de lo que tú quieres, sino de lo que debe pasar en el reino de Dios. Y por supuesto dije, Dios no me lo dijo. Dijo, no debe decírtelo, te lo digo yo. Y eso tuve que hacerlo en sumisión, claro. Cedí y nuestra iglesia empezó a crecer. Dios usó al ministerio juvenil. Pero volviendo a la pregunta, un momento definitivo en mi vida fue que experimenté muchas sanidades cuando ministraba y liberaciones, sobre todo fuera de nuestra iglesia. En este campamento terminé un servicio como iba en caballo de batalla. De hecho, me sentía como, Dios, soy el Oral Roberts de esta generación. Dije, soy el Billy Graham de esta generación, es asombroso. Y mi tío me llamó y pensé que iba a felicitarme, a preguntar cómo estuvo Que el eras servicio. asombroso, ¿no es Sí, así? ya sabes, que tocará la trompeta y me animará, y no lo hizo. Y él solo me regañó por algo y él estaba frustrado por algo que hice o dije. Y lo oí y dije, ¿por qué hace esto? Y luego, el enemigo empezó a conectar cuando lo oyes y lo permites. Empieza a conectar de nuevo cada vez que dijo algo. Sí. Y te Así olvidas es. de todo lo bueno que ha hecho, te olvidas de todo lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y la ofensa empieza a acumularse y tuve cuidado de refrenar mi lengua. No dije nada, dije sí, señor. Pero pensaba, ¿cómo te atreves? ¿Cómo pudiste? Porque soy un hombre de Dios y todo eso. Y el orgullo empezó a crecer y el Señor trató con mi corazón y dijo, lo que tienes es como un cáncer que está creciendo en ti y te Wow. destruirá. Y empezó el día de hoy. Dijo, cuando caigas, recuerda dónde empezó. Wow. Empezó el día de ¿Alguna hoy. vez hablaste con tu tío sobre todo lo que sentías? No, no, él lo escuchó en un sermón. Sí, porque para mí no era... Debía tratarlo con el Señor. Así que él no dijo nada malo ahí. Y la razón por la que me hirió profundamente fue porque mi orgullo estaba inflado. Mi ego estaba inflado. Y el ego es como las uñas, debes recortarlas y crecen. Y debía ser recortado. Fue un asunto del corazón y me arrepentí ante el Señor. Estaba listo para llamar a mi tío y decir lo siento, pero no había nada que disculpar. Fue mi actitud la que reprimí profundamente. Sucede que mucha gente nunca deja ver su deshonra, la ocultan, pero está ahí cocinándose en tu corazón. Sí, Cuando es la otra cierto. persona habla, constantemente solo acumulas cosas. Sabes cómo decir lo correcto, pero hierves por dentro. Así que sabía que tenía que pasar por el proceso y mi camino era
honrarlo a través del camino que el Señor me señaló. Y lo hago desde entonces. Y mi relación ha cambiado. Y su relación conmigo también cambió. Escucha, y fue tan fundamental, de verdad fue una prueba. Creo, para que Dios viera si te humillarías y harías lo que Dios te pedía hacer. Y que escribirías este libro. No habría pasado si no hubieras decidido lo correcto en ese momento, Y ese ¿cierto? es el sexto libro. El primero no habría existido, ni el segundo. No estaría en el ministerio hoy. No Aunque lo no creo. hubieras tomado el puesto, si no hubieras dejado el ministerio de jóvenes para crecer en la nueva posición que el Señor te dio, ¿dónde estarías? No, y no ¿Dónde lo haría. estarías ahora? Pero lo más ofensivo no fue ser pastor principal. Fue pasar el ministerio a jóvenes de 16 y 17 años. Mm, Y pensé, lo construí toda mi vida. Fue como darle un Lamborghini a un niño. Y dije, este es mi bebé. Sembré mi vida para crecer. Y ahora se lo voy a pasar a adolescentes. Y mi pastor me miró y dijo, fue lo que hice con nuestra iglesia. Dijo, te dejé predicar a los 13 años. Dijo, te animé a predicar todos los domingos desde los 13. Dijo, a los 16 fuiste pastor de jóvenes. ¿Estabas listo? Dije, no. Dijo, ahora debes hacer lo mismo con la nueva generación. Pensé, destruirán el ministerio juvenil y lo destruyeron. Al tomar el control y los entrené, pero redujeron el ministerio de 300 a 35 en 6 meses. Por supuesto, la iglesia de adultos creció y los adolescentes, que había empezado a formar, no solo le dieron un giro al ministerio juvenil, sino que ahora estamos en 10 escuelas públicas, todos los martes, ganando almas cada martes. Entraron a ¡Wow! escuelas públicas Sí, ¡Qué porque yo gran no podía, logro! lo intenté. Sí. Y fue como si el Señor dijera, oye, si tú te humillas, mostraré mi sabiduría. Porque yo pensaba, esto no tiene sentido. No solo la iglesia empezó a crecer, no solo mi ministerio empezó a crecer, sino que Dios levantó a jóvenes de 16 años, que ahora son avivadores, van a escuelas es públicas, asombroso. crean programas de pasantías y ahora estos clubes, tenemos 10 en nuestra ciudad, tenemos 2 en otra ciudad, 2 en el área de Seattle. Así que Dios se mueve a través de estos adolescentes y no habría pasado si me hubiera aferrado a mi título en lugar de oír a mi Muy pastor. bien. Ahora, después de esto, describe las 3 clases de tormentas que la gente enfrentará. Porque pasaste la prueba, estás en la iglesia, predicas fuera de la iglesia, Dios se manifiesta y luego las tormentas empiezan a llegar. Creo que algunas personas no entienden que no todos sufren de la misma manera. 3 estaban en la cruz. Jesús estaba ahí porque obedeció a Dios. Amén. Los otros 2 porque eran rebeldes y malos. Así 2 es. estaban en la cárcel. Sansón estaba en la cárcel porque él vivía con lujuria. José estaba en la cárcel porque huyó de la lujuria. Por eso no podemos ver la situación de alguien y después concluir debe ser por pecado. Así es. Pero debemos ser Ujú. cuidadosos de no reclamar las promesas de Dios para los santos perseguidos que sufren cuando hemos hecho cosas dudosas. Sí. Jonás estaba en la tormenta, y no fue una tormenta causada por Dios para probar su fe. Merecía estar en esa tormenta. Dios trataba Sí. de redirigirlo. Así Sí, es. Así es que verdad. es la tormenta de Fue Jonás. autoinfligida. Fue sufrimiento autoinfligido, y cuando vivimos en la inmoralidad, vivimos sin Dios, entonces terminamos sufriendo y no podemos ir diciendo, el Señor prueba mi fe. No, te disciplina. Dios trata de despertarte y redirigirte, y si lo haces, Él proveerá el pez y se encargará de eso. Está la tormenta de Jonás, la tormenta de Jesús hizo la voluntad de Dios. Y el enemigo causó la tormenta. Lo creo porque la palabra que se usó para reprender al viento fue usada después cuando Jesús reprendió demonios. Creo que había fuerzas espirituales detrás de la tormenta porque sabemos que Jesús iba a liberar al hombre, que tenía muchos demonios. Y luego está la tormenta de Pablo. Y la tormenta de Pablo fue diferente porque Pablo estaba en la tormenta. Porque alguien cometió un error. Alguien en autoridad decidió ir a un lugar cuando Pablo les advirtió. Pablo pasó por muchas tormentas, estaba en su pasado, era su cuarta tormenta. Así que era su cuarto naufragio. Y Pablo le dice al hombre, no vayas ahora, no es momento para viajar. Y el hombre fue de todos modos y experimentó la tormenta. Y creo que hay personas que nos ven. Estás en una tormenta porque alguien tomó una decisión. Ujú, es Y correcto. tú eres víctima de las consecuencias de la decisión de alguien más. Dios nunca te sacará de esa tormenta hasta que perdones a la persona cuya decisión es la causa de tu sufrimiento actual. Tienes que Wow. decir eso otra vez. Sí. Pablo, ¿no ves amargura en Pablo hacia el capitán? Al final dijo, como dije, no debimos ir. Pero ahora, dijo, el Señor salvará la vida de todos. Empezó a animar a la gente a comer
Les dio una estrategia específica, dijo, el ángel del Señor está conmigo. Me dijo algunas cosas, empezó a ayudar a las personas. No guardó amargura, ni ofensa, ni resentimiento hacia el hombre, que fue responsable de la situación de Pablo. Y lo que hicieron estuvo mal. Aferrarse a la falta de perdón hace que lo que hicieron se repita en tu vida. Y ya no los estás castigando, de hecho repites el mismo ciclo, porque cada tormenta en nuestra vida, aunque la causen otras personas, es como un cuchillo. Puedes tomar el cuchillo por el mango y será una herramienta. Pero si lo tomas por la hoja, te desangras. Y lo que el enemigo quiso para mal, Dios lo convierte para tu bien. Si dejas de tomar el cuchillo por la hoja, significa que no lo interiorizas, no guardas amargura, perdonas a la persona que te hizo pasar por eso, sabiendo que te hizo vivirlo, pero no te mantendrá ahí. Dios te sacará de esa situación y te llevará a un lugar diferente. ¿Qué tan Así importante es ese punto en todo esto? Porque como creyentes todos fuimos heridos por alguien, nos traicionaron, y eso es mucho más difícil de hacer que, escucha, de lo que la mayoría cree. Sé que muchos cristianos dirán, ah, sí, los perdoné, pero siguen hablando. Así es. Dicen, oh, los perdoné, pero aún se ve esa pequeña herida cuando Ujú. mencionan el nombre o lo que sea. ¿Qué tan importante es esa parte del perdón para seguir? Porque como dijiste, darás vueltas por la montaña Ujú. hasta que Si lo no hagas bien. perdonas, las personas pueden herirnos y lo que hagan nos dañará. Las heridas descuidadas después se infectan. Lo que nos mataría no sería la herida, sería la infección. es cierto. Y eso se propagaría. Así que lo que empezó como una herida se convierte en una infección y luego nos mata. No podremos seguir avanzando, no podremos progresar hacia lo que Dios nos preparó. Cuando el Señor sana la herida y solo lo hace a través del perdón, el Señor no puede convertir la herida en una cicatriz si no hay perdón. Cuando perdonamos, Dios toma lo que quisieron hacer para mal, la herida que nos hicieron, y se convierte en una cicatriz. ¿Cuál es la diferencia entre una cicatriz y la herida? Si tocas la herida, duele. Si tocas la cicatriz, eso no. Así que Jesús, nuestro Salvador, fue herido y en la cruz perdonó a las personas. Lo pusieron en la cruz, pero no se quedó en la cruz. Creo que porque perdonó. 3 días después regresó. Y él mostró sus cicatrices. Y tus cicatrices son tu testimonio. Tus cicatrices son tus estrellas. Tus cicatrices importan. Tomás fortaleció su fe por las cicatrices de Jesús. No fue Sí. por los ojos de Jesús, fue por las cicatrices. Tocó las cicatrices. Y siempre le digo a la gente que podrán ponerte en la cruz y no perdonarte mantendrá ahí. El momento en que perdonas y no esperas que ofrezcan disculpas. Los fariseos no se disculparon frente a Jesús. Así es. Jesús los perdonó, Ujú. pero no dijeron, ah, Jesús, lo siento, no debimos Sí. hacerlo, ¿podemos bajarte ahora? No, estaban diciendo, te lo mereces. Y Jesús los perdonó sin esperar su disculpa. Hasta hoy piensan que estuvo bien. Jesús no lo esperó, los perdonó. Y por eso creo que vemos al Señor volver, viene resucitado, mostrando sus cicatrices a sus discípulos. Vlad, ¿podrías tomar un momento para orar por la gente que nos ve, sobre todo por la gente que de verdad sufre y que sienten, no lo sé, como si el Espíritu Santo les mostrara esa pequeña cosa que no has perdonado, esa amargura que tienes? Ni siquiera has hablado de eso, pero solo se presenta y el Espíritu Santo lo ilumina para ti para que puedas perdonar y seguir adelante. Y ora por ellos, están en medio de la tormenta sufriendo, y por la gente que simplemente no conoce a Jesús de quien hablamos. Tómate un momento y ministra. Si nos ves ahora y tal vez esta idea del perdón te parezca muy extraña, ¿cómo podría hacerlo? Em, Eso minimizaría lo que hicieron. El perdón no minimiza la ofensa. El perdón no remueve el hecho de que te duela. No cambia el pasado, no cambiará el pasado. Lo que el perdón hará es ampliar tu futuro. No sé cómo, pero Dios tiene la capacidad de tomar las peores cosas que la gente nos hace y convertirlas para bien. Y es lo que el Señor quiere hacer. Si estás dispuesto a soltar lo que te hicieron. Lo que hicieron estuvo mal, no lo merecías. Sin embargo, lo que Dios hará, habrá favor en tu vida. Y no podrá pasar si te aferras a no perdonar. En el lugar donde nos ves ahora, libera a la persona. Perdónala con todo tu corazón. Y di esto conmigo, Señor Jesús, libero a esta persona. No la volveré a ser responsable. Los entrego a tu juicio y en tus manos. Sana mi corazón y restaura mi corazón. Si nos ves y no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador, de hecho, no podrás perdonar, porque la razón por la que perdonamos es porque nos han perdonado.
Tal vez te alejaste del Señor y te sentiste perdido, o tal vez te involucraste en cosas que te alejaron de la iglesia, que te alejaron del Espíritu Santo y del Señor, y tú sabes la frase que voy a decir. Eres apóstata. Te alejaste del Señor. Ahora es buen momento para volver. Jesús llama a tu corazón. Te invita a volver. De hecho, esa sensación extraña que hay en tu corazón, esa convicción, y late más rápido y dices, ¿por qué me hablas si está hablándote? El Señor te llama de vuelta, te ama, quiere perdonarte. Nada de lo que hiciste, Jesús no podrá perdonar. Él es mejor salvándote que tú pecando. Quiere restaurarte. Ahí donde estás, solo clama a Jesús. Di, Jesús, ayúdame. Jesús, ayúdame. sálvame. Jesús, perdóname. Estoy volviendo. Quiero servirte. Quiero estar contigo. Esa simple oración, ahí Jesús, entrará en tu corazón y sentirás la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Se nos acabó el tiempo, pero recuerda que a través de la tormenta que enfrentes, encontrarás gozo y fortaleza en el Señor, no importa lo que estés pasando. Jesús está en tu barca, sobre todo si vive dentro de ti. Él te guiará seguro al otro lado. Puedes estar en medio, pero no te quedarás ahí. Pasarás por eso y en el proceso, como el libro de Vlad, encienda el fuego, te fortalecerá. Si necesitas oración por fortaleza hoy, o estás en una temporada de volver a comprometer tu vida con el Señor, tal vez hiciste la oración con Vlad, tal vez te alejaste un poco del Señor y es hora de que vuelvas a casa, para eso está el número en pantalla. Si hiciste la oración, te enviaré el libro ¿Y ahora qué? Es un libro que te recomiendo que leas y hoy es un nuevo día para ti. De verdad creo que algunos que están a punto de desfallecer, Dios les dice, espera, espera, la luz está a punto de brillar y el gozo viene por la mañana, así que no desmayes, no te caigas, mantente de pie creyendo y aferrándote a su mano. Y la parte importante es, como Vlad dijo, ponlo delante de ti. Entiende que eres muy pequeño, pero él es muy grande y puede pelear esa batalla por ti y te llevará seguro al otro lado. Gracias, Vlad, por haber estado aquí. Consigue una Gracias. copia de su libro Encienda el Fuego. Para más, visítalo en pastorvlad.org. Síguenos en todas las plataformas de redes sociales. Déjanos un comentario y dinos cómo el programa está tocando tu vida. Nos encanta saber de todos. Asegúrate de suscribirte a Johnny Table Talk, el podcast, disponible en todas las aplicaciones de podcast. Muchas gracias por vernos. Gracias, Vlad. ¿Volverás? Sí. ¿Compartirás lo que pase? Dile a tu tío que lo amamos. Hizo un gran trabajo guiándote. Nos entusiasma lo que Dios tiene para ti. Y lo mismo para los que nos ven. Incluso la generación más joven. Cindy y yo decimos, Sí. los de 40 en este momento Sí. son jóvenes. Pero escucha, Dios envió a ciertas personas a tu vida. Escucha la sabiduría con la que Dios te rodea. Sé obediente para tener esa cobertura si quieres. Y Dios hará grandes cosas. Creo eso. Nos vemos la próxima. Adiós por hoy.